Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del curso de Python. Soy Jorge Rodríguez y en el video anterior aprendimos sobre variables y tipos de datos. Vimos cómo usar variables como etiquetas para almacenar información como números o cadenas de texto. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos almacenar una colección de información? Para eso vamos a ver el día de hoy listas y diccionarios. Imaginemos, por ejemplo, un conjunto de datos, como una lista de compras o una lista de cosas por hacer o la información de contacto de varias personas. Para esto, ya no podemos seguir utilizando variables independientes, porque la cantidad de variables que tendríamos que tener dentro de nuestro programa se volvería cada vez inmanejable. Para esto, Python nos ofrece dos herramientas poderosas y esenciales: las listas y los diccionarios. Hoy desglosaremos estos conceptos de una manera sencilla para que puedas organizar la información de tus programas como un profesional. Así es que, manos a la obra. Comenzaremos con las listas. Una lista en Python es, como su nombre lo indica, una colección ordenada de elementos. Piensa en ella como si fuera una fila de estantes numerados donde cada estante puede guardar algo. Lo importante es que los elementos de una lista tienen un orden específico y pueden ser de cualquier tipo de dato. Pueden tener números, textos, cadenas o incluso una mezcla de ambos. Estamos ya en nuestro IDLE de Python y a partir de ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de Python para que podamos guardar nuestro código y seguir trabajando con él cuando lo necesitemos. Para esto nos vamos al menú File, clic en New File o Control N y lo vamos a guardar con un nombre específico. En este caso le vamos a poner listas. Los archivos en Python tienen extensión PY. Vamos a colocar primero un comentario, es decir, un bloque de código que no se ejecuta y que nos sirve básicamente para documentar nuestro trabajo. Vamos a poner aquí trabajando con listas. Para crear una lista debemos usar corchetes y separar los elementos con comas. De la siguiente manera, vamos a crear una lista de artefactos. Utilizamos corchetes y colocamos los elementos separados por comas. En este caso voy a colocar los nombres de artefactos, así es que voy a utilizar cadenas. Por lo tanto, vamos a escribir aquí algunos artefactos y separamos un elemento de otro con una coma. En este caso tenemos una lista de 3 elementos. Es una buena práctica nombrar las listas en plural, porque van a contener múltiples elementos. Ahora vamos a imprimir la lista. Para ejecutar el archivo primero guardamos los cambios presionando Control S desde el teclado o nos vamos al menú File, opción Save, cualquiera de las dos. Para ejecutar el código pulsamos desde el teclado F5. Como ven en la salida, Python nos muestra la lista tal y cual la hemos definido. Lo importante es que los elementos de una lista tienen un orden específico y pueden ser de cualquier tipo de dato. Pueden tener números, cadenas de texto o incluso una mezcla de ambos. En este caso vamos a crear una nueva lista llamada elementos mixtos y vamos a colocar, por ejemplo, diferentes valores. Colocamos una cadena de texto, colocamos un valor numérico, colocamos un valor de tipo booleano o colocamos un valor numérico de coma flotante. Imprimimos nuestra lista. Guardamos los cambios y presionamos F5. Y ahí está nuestra segunda lista, que tiene elementos de diferentes tipos. Ahora, ¿cómo accedemos a un elemento específico? Aquí viene un concepto muy importante en el trabajo con listas, que es la indexación. Las listas son colecciones ordenadas, lo que significa que cada elemento tiene una posición o un índice. En Python, y en realidad en la mayoría de lenguajes de programación, la primera posición o índice es el 0, no el 1.
es como si el primer estante se llamara estante 0. Así es que si, por ejemplo, queremos mostrar el primer elemento de nuestra lista de artefactos, podemos decir print artefactos y utilizamos entre corchetes el índice 0. Guardamos, presionamos F5 y allí tenemos el primer elemento de nuestra lista. Si queremos acceder al último elemento, podemos utilizar -1. Python admite valores negativos para poder acceder a los elementos desde la posición final. Así como la posición 0 nos refiere al primer elemento, la 1 al segundo, la 2 al tercero y así sucesivamente, el -1 nos refiere al último elemento, el -2 al penúltimo, el -3 al antepenúltimo y así sucesivamente. Hay que tener cuidado con colocar índices que siempre estén dentro de los límites de la lista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo deseo imprimir un elemento que está, por ejemplo, en la posición 9? En este caso, ese índice no existe porque nuestra lista tiene solamente 3 elementos. Si nosotros ejecutamos esto, aparece automáticamente un traceback con el mensaje de error, en este caso de tipo index error, y claramente nos dice que el índice de la lista está fuera del rango. Un aspecto muy importante de las listas es que son mutables. Esto quiere decir que podemos añadir, cambiar o quitar elementos después de haber creado la lista. ¿Cómo añadimos un elemento a nuestra lista? Pues para eso utilizamos nuestra función append. La función append agrega un elemento al final de la lista. En este caso estamos utilizando nuestra lista de artefactos y vamos a comentar si esta línea para que no nos dé error. Luego de haber añadido el elemento vamos a imprimir la lista y ahora nuestra lista contiene un elemento nuevo que ha sido añadido al final. Si nosotros queremos añadir un elemento en una posición específica, entonces lo que podemos utilizar es la función insert. La función insert nos permite especificar una posición en donde queremos agregar el nuevo elemento. Guardamos, ejecutamos y ahora tenemos un nuevo elemento que ha sido insertado en el índice 2. 0, 1, 2. Los otros elementos obviamente han sido desplazados una posición. Así como añadimos elementos, podemos modificar elementos existentes. Por ejemplo, vamos a modificar el artefacto que está en la posición 3 utilizando el mismo valor pero convirtiéndolo a mayúscula. Vamos a imprimir nuevamente la lista después de haber hecho esto. Guardamos F5 y ahora tenemos que el elemento ha sido modificado, en este caso convirtiendo su valor a mayúsculas. También podemos nosotros eliminar elementos de una lista. Para la eliminación de elementos tenemos varias opciones. La primera es utilizar la instrucción del. Colocamos la lista de la que queremos eliminar un valor e indicamos el índice del elemento que queremos quitar. Vamos a quitar el elemento que está en posición 0 y ahora vemos que ya el elemento ha sido eliminado, ya no se encuentra en la lista. Otra opción es eliminar el elemento utilizando su valor. En este caso podemos decir artefactos.remove y damos el valor del elemento que queremos eliminar. En este caso vamos a eliminar el elemento cocina y luego vamos a volver a imprimir la lista. Y ahí está, ya ha sido eliminado el elemento. Si por alguna razón nosotros necesitamos utilizar el elemento que va a ser eliminado, entonces podemos utilizar la función pop. Por ejemplo, vamos a crear una variable, elemento eliminado, utilizamos la lista e invocamos a la función pop y le damos aquí, por ejemplo, el elemento en índice 1.
Vamos a imprimir el elemento que acaba de ser retirado de la lista y vamos a imprimir la lista para verificar que ese elemento realmente ya no se encuentra dentro. Y ahí está, ¿no? Nos ha devuelto el elemento que ha sido retirado de la lista y ese elemento ya no se encuentra en ella. Si no especificamos un índice en la función pop, siempre se va a eliminar y devolver el último elemento de la lista. Una cosa muy interesante de las listas es que no contienen solamente elementos de tipo básico, sino que también pueden tener otras listas. Recordemos un poco la lista que tenemos llamada elementos mixtos. Voy a colocarla por aquí a modo de comentario, un poco para recordar qué es lo que tenemos en esa lista. Y vamos a agregar, por ejemplo, un elemento que no sea básico, sino que sea un elemento complejo, como otra lista. Utilizamos el método append y vamos a agregar una lista de 3 números, por ejemplo, 2, 4 y 6. Y vamos a imprimir luego la lista para ver cómo va quedando. Guardamos F5 y ahí tenemos nuestra lista con 5 elementos, cuyo último elemento es a su vez otra lista. Si queremos acceder al elemento que está en la última posición, utilizamos el -1 y allí tenemos la lista. Y a partir de ahí nosotros podemos incluso acceder a elementos específicos. Si queremos saber cuántos elementos tiene nuestra lista, podemos utilizar la función len. En este caso, vamos a imprimir la cantidad de elementos que tiene nuestra lista elementos mixtos. En este caso es 5. Si las listas son de un tipo específico, podemos sacar provecho de algunas funciones en Python. Por ejemplo, vamos a crear la lista llamada lista números, que tiene una serie de valores numéricos enteros. Vamos a imprimir la lista. Y por ejemplo, podemos utilizar la función sum para poder hallar la suma de los valores de esa lista. Ahí está, 173. O también podemos utilizar funciones como min y max para poder obtener los valores mínimos y máximos contenidos en esa lista. Esto no solamente funciona para listas de tipo numérico, también funciona para listas, como en este caso, de tipos de cadena. Obviamente no todas las funciones, como la función suma, pero sí la función max, min o la función len que hemos visto hace un momento. Como pueden ver, las listas son muy flexibles para manejar colecciones de datos. Una de las cosas más comunes que hacemos con las listas es recorrer todos sus elementos. Para esto usamos el bucle for, una herramienta que nos permite automatizar tareas repetitivas. Pero esto lo vamos a aprender en el siguiente video de este curso. Veamos ahora los diccionarios. Si las listas son estantes numerados, los diccionarios son como una libreta de direcciones o un diccionario de verdad. No tienen un orden numérico. En su lugar, almacenan información en pares de clave-valor. Cada clave en un diccionario es única y sirve para buscar o acceder a un valor asociado. Los valores pueden ser de cualquier tipo de dato, incluso listas u otros diccionarios. A diferencia de las listas, los diccionarios no tienen un orden específico y no se accede a ellos a través de posiciones numéricas, sino a través de sus valores de clave. Ahora vamos a trabajar con diccionarios. Para esta nueva parte vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner como nombre diccionarios. Vamos a agregar un comentario. Para crear un diccionario utilizamos llaves y definimos cada par clave-valor separado por 2 puntos. Y cada par se va a separar por comas. Veamos el siguiente caso. Vamos a crear un nuevo diccionario. Utilizamos en este caso llaves. Colocamos la clave, por ejemplo nombre, 2 puntos. Colocamos el valor.
Hemos terminado de definir nuestro primer par clave valor y para colocar el segundo separamos con comas. Nuevamente, clave edad, valor en este caso 18 y tenemos nuestro primer diccionario. Vamos a imprimir este diccionario en pantalla. No nos olvidemos que tenemos que grabar y luego hacemos F5. Y ahí tenemos nuestro diccionario. Las claves son como las palabras de un diccionario y los valores son como sus definiciones. Las claves no se pueden repetir, pero los valores sí. A diferencia de las listas en los diccionarios, para acceder a un elemento, tenemos que utilizar su clave entre corchetes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir el nombre, utilizamos corchetes y entre comillas la clave cuyo valor queremos mostrar en pantalla. Y ahí está. Lo mismo podemos hacer con la otra clave. Ahí está. Si intentamos acceder a una clave que no existe, entonces Python nos dará un error de tipo key error, porque la clave no se encuentra definida dentro del diccionario. Si nosotros quisiéramos evitar este tipo de errores, podemos hacer uso de la función get. La función get, si la clave no existe, nos devuelve... bueno, vamos a comentar esto primero. La función get, si la clave no existe, nos devuelve el valor none. Y es posible que nosotros podamos mostrar un mensaje si la clave no existe, como en este caso. Bastante útil para poder mejorar el desempeño de nuestras aplicaciones. Al igual que las listas, los diccionarios también son mutables. Podemos añadir, modificar o eliminar pares clave valor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos añadir un nuevo par clave valor, lo único que tenemos que hacer es citar la clave que queremos añadir y asignarle un valor. Por ejemplo, en este caso vamos a asignarle un valor. Y cuando imprimamos el diccionario podemos ver ya el nuevo par clave valor. Si nosotros queremos modificar un valor para una clave existente, procedemos de la misma manera, utilizamos la clave y asignamos nuevamente un valor. En este caso estamos modificando el teléfono y ahí vemos que ya el valor ha sido actualizado. Si lo que queremos hacer es eliminar un par clave valor dentro del diccionario, podemos utilizar la instrucción del indicando el diccionario y la clave que queremos eliminar. En este caso estamos eliminando la clave edad y ya nos quedamos solamente con las otras dos claves. Similar a las listas, los diccionarios pueden almacenar cualquier tipo de dato como valor. Vamos a agregar un nuevo par clave valor dando como valor una lista de notas. Y vamos a imprimir nuevamente nuestro diccionario para ver cómo va quedando. Si queremos imprimir las notas, accedemos directamente al valor y podemos acceder a una nota específica si es que así lo queremos también. Vamos a agregar un nuevo par clave valor con un diccionario como valor, como en este caso. Si nosotros queremos dividir esto en varias líneas, podemos utilizar el símbolo de backslash y separar esto en 2 o más líneas de código. Vamos a hacerlo para que se pueda visualizar todo el código en pantalla. Y luego imprimimos nuestro diccionario. Y ahí está, ya tenemos una nueva clave llamada info cuyo valor es un diccionario dentro de nuestro diccionario mayor. Los diccionarios tienen métodos especiales. Nosotros podemos obtener todas las claves de un diccionario utilizando la función keys. Si nosotros quisiéramos convertir este tipo, que es dictKeys, a una lista, podemos utilizar la función list. Y ya tenemos nosotros las claves como una lista y las tratamos como hemos aprendido en la sección anterior.
También podemos acceder a los valores de un diccionario a través de la función values. Ahí está, tenemos todos los valores del diccionario. Y si queremos acceder a todos los elementos del diccionario, tanto clave como valor, utilizamos la función items. Finalmente, podemos recorrer un diccionario, al igual que las listas, utilizando el bucle for. Pero como ya les había referido, vamos a aprender eso en la siguiente parte de este curso. Como ven, los diccionarios son increíblemente flexibles para manejar información que no sigue un orden estricto, sino que se relaciona por un identificador único, que es la clave. Lo lograron. Hoy hemos aprendido acerca de las listas y los diccionarios. No olvidemos que las listas son colecciones ordenadas de elementos a los cuales accedemos a través de un índice. En cambio, los diccionarios son colecciones de pares clave-valor a los que accedemos a través de un valor de clave. Ambos tipos de datos son fundamentales para organizar y manipular información en nuestros programas. Y la mejor manera de dominar esto es practicando. Así es que escribe tus propios ejemplos, hagan preguntas, no tengan miedo de cometer errores. Es la mejor forma de aprender. En el próximo video comenzaremos a usar estas estructuras con estructuras de control o sentencias como condicionales y bucles para que nuestros programas tomen decisiones y sean mucho más interactivos. Gracias por acompañarme en este video y nos encontramos en el siguiente video de este curso básico de programación con Python.